El rosario y la sotana sin cabeza. Aquella tarde polvorienta de abril, en el año de 1811, hizo su funesta entrada a la villa de San Felipe Real, Chihuahua, el batallón dirigido por el brigadier Salcedo. Traía a los desafortunados pero heroicos insurgentes. La noticia corrió por los barrios cercanos. Desde Acatita de Baján, lugar que se encuentra cerca de Monclova, Coahuila, los traía pan y agua con torturas continuas, desde que fueran traicionados por un individuo de apellido Elizondo. Junto con Miguel Hidalgo y Costilla, venían también prisioneros de Ignacio Allende, Mario Jiménez, Mario Hidalgo, hermano de don Miguel, y unos 45 hombres más. La prisión se encontraba donde estuvo ubicado el colegio de jesuitas. En ese lugar estaban la iglesia de Nuestra Señora de Loreto y el hospital de la villa. Todo esto se hallaba en lo que hoy es el Palacio Federal, el de Gobierno, el de Justicia y la Plaza Hidalgo, antes llamada Plaza de los Ejercicios. En ese sitio fueron ejecutados los más de 40 hombres que compartieron ese ideal de libertad entre mayo y julio de 1811. Ahí, por intrigas de la Santa Inquisición y malos manejos del Santo Oficio, murió mucha gente inocente. Entraron a la villa de San Felipe como si fueran viles delincuentes, llevando grilletes y cadenas en sus pies. El ruido de los eslabones rompía el silencio. Además se percibían los murmullos, que eran como un grito ahogado en la desesperación. A la población se le prohibió mostrar la más mínima expresión de piedad y simpatía, y se dijo que quien lo hiciera sería considerado traidor a la corona española y sufriría las consecuencias. El malvado Salcedo condujo a los prisioneros hasta el interior del patio del lugar. En la prisión fueron recibidos por el capitán Armendáriz, quien a su vez los entregó a un cura de apellido Irigoyen. La gracia de Dios será con ustedes. La Virgen los guíe en el juicio de estos insensatos, infieles e impíos prisioneros que dejo en sus sabias manos, dijo Armendáriz. Buena y excelentísima misión de valerosos hombres y caballeros la ha de hacer presos a ese puñado de traidores, respondió Irigoyen. Al escuchar esto, el padre Miguel Hidalgo agachó la cabeza y contuvo el impulso de vomitar ante tanta desvergüenza. Entre aquellos hombres se encontraba un joven servidor de la iglesia parroquial, Justo María Chávez Aguilar, seguidor silencioso de los ideales de Hidalgo, a quien llenó de admiración y respeto. Le puso en la mano un rosario sevillano de Carey con un crucifijo de oro. El cura lo recibió agradecido y le dijo: Justo María, en el fondo de su noble alma, tenía la esperanza de que el gobierno de la Nueva España mandara un mensaje perdonando la vida a Hidalgo por su trabajo sacerdotal. Este hombre llevaba una entrañable amistad con don Melchor Guaspe, bondadoso caballero español, quien fue responsable del cura Hidalgo en la cárcel. Melchor tenía todo el acceso al cura, por lo que le daba oportunidad a Justo María de visitarlo. Siempre que lo iba a ver, lo encontraba orando en silencio con su rosario entre las manos. El rostro del sacerdote reflejaba una paz absoluta, aunque para don Miguel fueron meses de un gran dolor al saber cómo los malditos sicarios iban eliminando a sus amigos y fieles seguidores. Un domingo, al salir de la misa, Justo María fue a la cárcel ocultando entre sus ropas unos dulces envueltos en papel. Eran unas melcochas que le gustaban mucho al padre Hidalgo. Fue quizá el domingo más triste en las páginas de nuestra historia nacional, por ser el último en la existencia del padre de la patria. Con mucho esfuerzo y arriesgando su vida, Justo María llegó hasta la celda y estuvo con él hasta la madrugada en una larga conversación. ¿Cómo te arriesgas de esta forma a venir hasta donde estoy como un convicto? Estoy condenado a morir. Al estar aquí conmigo, correrás la misma suerte si llegas a verlo, Salcedo, le dijo Hidalgo con temor. Estoy seguro que habría sido uno de los más valientes oficiales de nuestra causa. Tal vez si te fueras al sur con el padre Morelos, aunque es difícil,
porque él mismo está rodeado de traidores que tarde o temprano lo conducirán a un destino igual al mío. Mira, justo María, tu causa no ha de ser las armas. Tu causa debe ser la cultura y el despertar de todos nuestros hermanos esclavizados por los gachupines desde hace 3 siglos. El 27 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue degradado, es decir, le quitaron su sacerdocio. El acto se llevó a cabo en el Hospital Real y el padre franciscano José María Rojas fue su confesor. El lunes 30 de julio, a las 5 de la mañana, Hidalgo tomó su último desayuno, una taza de chocolate y pan duro. Estuvo orando y a las 6 fue llevado a la capilla de San Pedro Apóstol, para luego ser conducido al lugar donde habría de ser fusilado. Antes de su cruel ejecución, se dirigió a donde estaban los soldados del pelotón y les repartió los dulces que un día antes le llevara justo María y no había podido comerse. Enseguida le cubrieron los ojos y fue fusilado a las 7 de la mañana. El pelotón fue dirigido por el capitán Armendáriz, quien después le ordenó a un tarahumara que vivía en aquel lugar que le cortara la cabeza al cuerpo de Hidalgo. Este fue sepultado en la capillita de San Antonio de Padua, ya sin cabeza. El rosario de Sevilla anduvo en manos de muchos clérigos, hasta que fue recuperado por el Archivo Histórico del Estado, de donde se extravió durante el incendio del Palacio de Gobierno en 1940, un sábado a las 3 de la tarde. El rosario se convirtió en toda una leyenda. Dicen que José de Jesús Ortiz, primer obispo de Chihuahua, extrañamente lo encontró en su buró y lo conservó con mucho cariño, sin conocer su origen. Después, al obispo Nicolás Pérez Gavilán le apareció en su cama una vez que se encontraba muy enfermo. Luego, un fraile franciscano lo halló en el lugar donde estuvieron, hasta 1823, los restos sin cabeza del padre Hidalgo. Entre las calles 17 y Juárez, antes había una panadería que se llamaba La Espiga de Oro y era propiedad del señor Ruperto Rubio. Roberto Licón Rubio, sobrino de Ruperto, cuenta que cuando él era niño se veía por las noches salir del templo de San Francisco una sotana negra muy lúgubre que se deslizaba hasta los patios de la panadería, donde estaba la cochera. Ahí los animales que jalaban los coches se ponían frenéticos, muy asustados, pues veían que atravesaba las paredes la sotana de un cura sin cabeza. Algunas señoras que iban a misa muy temprano decían que en las márgenes del río Chubiscar no paraban de ladrar los perros y hacían un viento muy feo. La razón era que el alma en pena de un sacerdote sin cabeza vagaba en la oscuridad y dicen que sigue ahí. El fantasma vagabundo. Uno de los castigos que Dios impuso a Caín por matar a su hermano fue fugitivo y vagabundo será sobre la tierra. Génesis 4:12. El fantasma vagabundo. Uno de los castigos que Dios impuso a Caín por matar a su hermano fue: serás fugitivo y vagabundo sobre la tierra. Génesis 4:12. Por lo tanto, las leyendas de los vagabundos malditos, como la del judío errante, y los fantasmas obligados a vagar por la tierra, han surgido en diferentes y repetidos relatos del folclore. Una versión muy popular de este relato es la que se contó por primera vez en el área de Boston a principios del siglo XIX. Se dice que una versión completa de este relato se encuentra en una carta de un hombre llamado William Austin, quien asegura que vio y habló con el fantasma. En su carta, Austin dice que encontró al vagabundo por primera vez en 1826, cuando salía de Boston en una diligencia. El carruaje estaba tan lleno que se vio obligado a sentarse en el frente con el cochero. Habían recorrido poca distancia cuando Austin advirtió que los caballos se ponían nerviosos,
El cochero le dijo que se avecinaba una tormenta. Esto le pareció extraño a Austin, pues no había nubes en el cielo, pero el cochero le aseguró que estaban a punto de encontrarse con el creador de tormentas. Los caballos siempre lo advertían primero. El creador de tormentas era un hombre que manejaba un carruaje abierto, acompañado de una jovencita. El carruaje era conducido a gran velocidad y parecía que las nubes de lluvia lo seguían. Poco después de pasar el carruaje, las nubes desaparecían. El conductor de la diligencia le aseguró a Austin que él había visto al hombre y a la chica varias veces antes. Una vez el hombre se detuvo a preguntar por el camino a Boston. El conductor le indicó que estaba viajando en dirección opuesta, pero el hombre no le hizo caso. Después de eso, el conductor decidió que ni siquiera se tomaría la molestia de dirigirle la palabra a este terco. No tenía idea de quién era, y por los comentarios de otros conductores, supo que el hombre solo se detenía a preguntar por el camino a Boston, e insistía que tenía que llegar esa misma noche. Sin embargo, nunca seguía las indicaciones que le daban. 3 años después, cuando Austin casi había olvidado el extraño incidente, se encontró al vagabundo de nuevo. Estaba alojado en un hotel de Hartford, Connecticut, y una tarde, cuando se encontraba en la terraza del frente, escuchó que un hombre decía: «Ahí viene Peter Rook con su hija. Está mojado, parece preocupado y está más lejos de Boston que nunca». En la distancia se veía venir el mismo carruaje, la misma pasajera y las nubes de tormenta que lo seguían, lo mismo que había visto en el camino a Boston. El carruaje se dirigía al hotel. El hombre le dijo a Austin que había visto a Peter Rook 20 años antes, que le había preguntado el camino a Boston. Cuando le dijo que estaba viajando en dirección opuesta, Rook contestó: «Oh, por Dios, ahora está atrás. Boston cambia de dirección con el viento y se mueve por todos los puntos de la brújula. Alguien me dice que está hacia el este, alguien más que hacia el oeste. También las señales del camino, todo me indica la dirección opuesta». Al acercarse Rook al hotel, Austin decidió hablarle. Salió al camino y le hizo señas al carruaje. «¿Es usted Peter Rook?», preguntó. «Mi nombre es Peter Rook», contestó el hombre. «Desafortunadamente estoy perdido. ¿Me podría indicar el camino a Boston?» «¿Vive usted en Boston? ¿En qué calle?» «En la calle Middle». «¿Cuándo salió de Boston?» «No lo sé con exactitud, hace ya tiempo». «¿Cómo es que usted y su hija se mojaron tanto? Aquí no ha llovido hoy». «Cayó una llovizna fuerte en la parte alta del río, pero no llegaré a Boston si me entretengo. ¿Qué camino debo tomar?» Austin le indicó a Rook que se encontraba en Connecticut, como a 100 millas de Boston, pero este no le creyó e insistió que se encontraba como a 40 millas del lugar. Después se alejó rápidamente. Ahora Austin tenía una pista en el acertijo y decidió que la próxima vez que estuviera en Boston trataría de saber más sobre el viajero misterioso. Cuando Austin fue a Boston, encontró a una anciana llamada Croft que vivió en la calle Middle durante muchos años. La mujer le informó que Peter Rook de hecho la había visitado. Una tarde Rook fue a preguntar por su esposa. Ella le dijo que una vez vivió en la casa una señora Rook que había fallecido muchos años antes a edad muy avanzada. Rook insistió en que debía haber algún error e hizo muchas preguntas que indicaban que no sabía que Boston había crecido y cambiado. El caballo se impacientó y Rook se alejó murmurando: «No hay casa esta noche». Para buscar más información, la señora Croft envió a Austin la casa de James Felt. Felt tenía más de 80 años y había vivido en la misma casa durante 50 años. Conocía el relato de Peter Rook, pues lo había escuchado de boca de su abuelo. Alrededor de 1730, un hombre llamado Peter Rook vivió en la calle Middle. Rook era un hombre terco, de temperamento fuerte y no aceptaba consejos de nadie. Una mañana de otoño, Rook llevó a su pequeña hija a dar un paseo al pueblo de Concord. De regreso se detuvo en la casa de un amigo, quien le advirtió que se avecinaba una tormenta. «Deja que la tormenta se forme», replicó Rook con brusquedad. «Yo llegaré a casa esta noche a pesar de la lluvia, o no llegaré nunca». Diciendo esto, fustigó a su caballo y desapareció en la noche. No llegó a su casa esa noche, ni la siguiente, ni ninguna noche. Nunca se encontró rastro de él o de su hija.
El fantasma viajero. Sin duda la leyenda de fantasmas más popular y extendida en Estados Unidos es el relato del fantasma que pedía aventón en los caminos. Se cuenta en todas partes del país con incontables variaciones locales. Básicamente el relato es el siguiente. Un hombre joven manejaba de regreso a casa muy tarde en una lluviosa noche de sábado. Se encuentra en un camino desierto. De pronto, las luces del coche enfocan una figura vestida de blanco parada a un lado del camino. Al acercarse ve que es una chica de 16 o 17 años con un vestido de fiesta blanco. Está pidiendo que la lleven. El joven se detiene cerca de la chica y le pregunta a dónde se dirige. Ella le da una dirección en la ciudad. Él dice que va para el área y que la llevará hasta la puerta. Ella le agradece y se sube en el asiento trasero del coche de 2 puertas. El hombre ve con claridad que está mojada y tiene aspecto triste. Ella está empapada por la lluvia y tiembla. Él le ofrece su saco. Ella lo toma y le agradece. Él arranca el coche y le comenta sobre los peligros de pedir aventón, en especial por la noche. La chica en el asiento trasero no responde. Él quiere preguntarle qué está haciendo a esa hora de la noche en un camino desierto, pero se imagina que está cansada y se ha dormido, por lo que no quiere molestarla. Además, piensa, no es algo que me importe. Le toma media hora llegar a la ciudad. Durante el camino el coche no se detiene y la chica no habla. Él no puede verla por el espejo retrovisor y supone que está recostada en el asiento trasero. Finalmente, llega a la dirección indicada y detiene el coche. La casa parece deshabitada, por lo que voltea hacia atrás y le pregunta a la chica si es el sitio correcto. Cuando mira el asiento trasero, descubre que está vacío. Él ha manejado durante media hora sin detenerse. No hay forma de que alguien se pudiera bajar de su coche de 2 puertas sin que él lo advirtiera. Y aún así, la chica no está. Intrigado y ahora poco más que asustado, el hombre sale del coche y se dirige a la casa. Parece vacía, pero cuando llama a la puerta, una luz se enciende y escucha pasos en el corredor. Una mujer madura de aspecto cansado, que obviamente ha sido sacada de un profundo sueño, abre la puerta. Algo en ella le parece familiar, pero el hombre no puede explicar qué es. Se disculpa por despertarla, pero le explica que acaba de pasar por una experiencia tan extraña que tiene la necesidad de comentarla. Al contar el relato, él se da cuenta de que suena irracional, pero la mujer no le cierra la puerta en la nariz ni se ríe de él, como esperaba que lo hiciera. En cambio, escucha en silencio con expresión comprensiva. Cuando termina el relato, la mujer dice con calma: «Le esperaba, pues no es el primer hombre joven que viene a contarme este relato. La chica que recogió es mi hija. Ella está difunta. Pereció en un accidente automovilístico hace 10 años en el camino donde la encontró. Regresaba a casa de una fiesta en una lluviosa noche de sábado, cuando el coche patinó. Desde entonces, en las noches de sábado como esta, las personas la encuentran pidiendo aventón. Nosotros pensamos que está tratando de llegar a casa». El hombre se sorprende por lo que escucha. Regresa a su coche pensando que todo es una especie de sueño o alucinación. Trata de convencerse de que nunca ha recogido a nadie en el camino. Cuando regresa al coche siente frío. Busca su saco. No está. Se lo dio a la chica del vestido blanco. Ahora está seguro de que algo ha sucedido. Regresa a la casa y mira el nombre en la puerta. Al día siguiente se dirige al cementerio y busca el lote de la familia. Localiza la tumba de la chica y descubre que de hecho falleció 10 años antes. Y ahí, sobre el sepulcro, bien doblado, está su saco perdido. Esta es la esencia del relato. Algunas veces se cuenta en una versión corta que termina cuando la mujer dice que es su hija y que está difunta. En otras versiones el hombre reconoce la foto de la chica en la pared. Como sucede en el folclore, el relato es por lo general local. Por lo tanto, no importa dónde se cuente. Al parecer siempre sucede a poca distancia. Estos fantasmas que se encuentran en el camino algunas veces son famosos en la localidad. Una versión de este fantasma en Chicago es conocida como María Resurrección, porque se supone que ella fue sepultada en el cementerio de la Resurrección. Existen variaciones más sofisticadas de la leyenda, algunas con tintes religiosos.
De tiempo en tiempo se han recibido informes de personas que recogen en el camino a un extraño con barba. Este hombre barbado hace algunas declaraciones proféticas sobre el fin del mundo y después desaparece. Otras veces es una monja la que hace las profecías y desaparece. Entre los chicanos existe la figura fantasmal de la Llorona, la mujer que llora. Por lo tanto, entre los chicanos, la figura del camino que desaparece algunas veces es la Llorona. Al parecer, nadie sabe dónde se originó esta leyenda en particular, pero ha recorrido el país durante cuando menos un siglo. Hay algunas narraciones similares provenientes de otros países, pero es imposible establecer si están directamente relacionadas con este relato del fantasma que pide aventón.